Sean todos bienvenidos a esta nueva cápsula de contabilidad general. En esta ocasión estaremos hablando de los asientos de apertura de una empresa unipersonal. Es decir, que haremos ejercicios sobre estos asientos contables de apertura. Primeramente, lo que tenemos que tener en cuenta para realizar estos asientos de apertura es que debemos tener bien en claro la ecuación patrimonial, que ya lo habíamos estudiado anteriormente. Esta ecuación patrimonial nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. A tener en cuenta esto. Para registrar estos asientos de apertura en el libro diario, se deben tener en cuenta lo siguiente. Se registran en el debe el valor inicial de los bienes y derechos de la empresa, es decir, los activos. Se registran en el haber el valor inicial de las deudas que posee la empresa, que en este caso son los pasivos, y también el valor inicial del patrimonio neto. En este caso, al iniciar las operaciones, el patrimonio neto también se le llama capital, es decir, que viendo la ecuación patrimonial, capital es igual al activo menos el pasivo. Bueno, iniciemos con un pequeño ejemplo para la registración de la apertura de las operaciones comerciales de una empresa unipersonal. El primer ejemplo que tenemos aquí dice de la siguiente manera. Iniciamos nuestras operaciones comerciales con los siguientes bienes: efectivo, guaraníes 100 millones y artículos para la venta por valor de guaraníes 35 millones. Con estos datos debemos iniciar nuestras operaciones y registrarlo en el libro diario. Para iniciar, ponemos la fecha de apertura de esta casa comercial, Asunción 1 de XX del año XX. Primeramente dice que poseemos dinero en efectivo, que es un bien, es un activo, por valor de guaraníes 100 millones. Entonces, la cuenta que vamos a utilizar se llama caja y lo registramos en el debe, es decir, caja por valor de 100 millones de guaraníes. Luego dice que tenemos artículos para la venta por valor de guaraníes 35 millones. En contabilidad, a los artículos para la venta lo podemos llamar mercaderías, según el plan de cuenta. Entonces, mercaderías por valor de 35 millones de guaraníes en el debe. Luego, aplicamos la ecuación patrimonial, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces, tenemos que el valor total de nuestros activos es 135 millones. Como no tenemos pasivo, entonces nuestro patrimonio neto es igual a la suma de nuestros activos. Y habíamos dicho que el patrimonio neto al inicio de las operaciones comerciales se le llama capital. Por lo tanto, anotamos en el haber capital por valor de guaraníes 135 millones, que es la suma total de nuestros activos. Siempre cuando registramos algo en el libro diario, debemos poner una explicación breve de la operación. Los asientos contables sí o sí deben llevar estas explicaciones a los efectos de saber cuáles son los papeles que respaldan esta registración. En este caso, estas operaciones también están registradas en el libro inventario y la explicación es asiento de apertura de nuestras operaciones según libro inventario. Pasemos al segundo ejemplo. Siempre a tener en cuenta la ecuación patrimonial, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. En este segundo ejemplo tenemos de la siguiente manera. Iniciamos nuestras operaciones con los siguientes bienes: efectivo, guaraníes 1 millón. Cheques a nuestra orden, cargo Banco Alemán por guaraníes 2 millones. Mercaderías 5.500.000, IVA incluido al 10%. Pagaré a nuestra orden, cargo Santiago Pérez por guaraníes 3 millones. Deuda a nuestro cargo y a favor de Casa del Sol por compra de mercaderías a crédito con factura por guaraníes 5.500.000 sin IVA. En base
a estos datos debemos realizar el asiento, es decir, la registración en el libro diario. Y procedemos de la siguiente manera. Primeramente viendo todos los activos que posee la empresa, los cuales lo vamos a registrar en el debe del libro diario. Nuestro ejercicio es efectivo 1.000.000 de guaraníes y cheques a nuestra orden, es decir, los cheques recibidos de tercero también nosotros lo consideramos como efectivo. En este caso, 1.000.000 de guaraníes de efectivo y 2 millones de guaraníes cheques de tercero, sumados los dos, hacen el valor de 3 millones de guaraníes que lo registramos bajo el nombre de la cuenta caja, 3 millones de guaraníes en el debe. Luego nos dice que tenemos mercaderías, 5.500.000 IVA incluido. Para registrar la cuenta mercaderías tenemos que sacarle el valor del IVA. En este caso, el IVA es al 10%. A los efectos de que quede solamente el valor de la mercadería, hacemos la operación de 5.500.000 dividido 11, nos queda el valor de 5 millones de guaraníes en concepto de mercaderías. Entonces, registramos mercaderías en el debe por el valor de 5 millones de guaraníes, sin el IVA. Luego también debemos registrar en el debe el valor del IVA, que para nosotros es un derecho que tenemos de utilizar ese IVA. Entonces, ese 500.000 guaraníes de IVA lo registramos con el nombre de IVA crédito. También va eso en el debe. Pasando a lo siguiente, dice que también poseemos un pagaré a nuestra orden. Esta a nuestra orden significa que nosotros tenemos el derecho de cobrarle al señor Santiago Pérez por valor de guaraníes 3 millones de guaraníes. Al ser un pagaré, la cuenta contable a utilizar va a ser documentos a cobrar. Es un derecho que tiene la empresa, por lo tanto es un activo y se registra en el debe por el valor de 3 millones de guaraníes. Ya hemos registrado todos los activos que nos dice nuestro pequeño ejercicio. Ahora pasemos a registrar los movimientos en el haber. Dice deuda a nuestro cargo. Al decir a nuestro cargo significa que le estamos debiendo a una persona por compra de mercadería. Nosotros le estamos debiendo a un proveedor. Por lo tanto, utilizamos la cuenta proveedores y registramos el monto total de la deuda en el haber, que en este caso suma guaraníes 5.500.000 guaraníes. Ya tenemos registrados también totalmente los que son nuestros pasivos. Hemos registrado en el debe todos los activos y hemos registrado en el haber el pasivo de 5.500.000 guaraníes. Hacemos la suma total del debe, que suma 11.500.000 guaraníes, le restamos el valor del pasivo y tenemos el monto del capital. Entonces, capital en el haber valor de guaraníes 6 millones. Acuérdense que lo que hicimos nosotros es aplicar la ecuación patrimonial. La suma de todos los activos menos el pasivo tenemos el valor del capital. Y siempre la explicación asiento de apertura de nuestras operaciones según libro banco. Pasemos al siguiente ejemplo a los efectos de fijar un poquito más lo que es o los que son estos asientos de apertura. Siempre teniendo en cuenta que estos asientos de apertura se debe tener en cuenta lo que es la ecuación patrimonial, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Los activos se registran en el debe, los pasivos se registran en el haber y el patrimonio neto también se registra en el haber. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Iniciamos nuestras operaciones con los siguientes bienes. Efectivo, guaraníes 2 millones. Saldo en cuenta corriente Banco Itaú, guaraníes 5 millones. Mercaderías, 6.600.000, IVA incluido al 10%. Un vehículo marca Mitsubishi para nuestro reparto por valor de 44 millones de guaraníes, también IVA incluido al 10%. Deuda a nuestro cargo y a favor de Casa del Sol por el importe de la compra de mercaderías por guaraníes 6 millones
600.000 documentada con pagaré. Bueno, tenemos acá el pequeño ejercicio. Ahora lo que tenemos que hacer es registrar en el libro diario. Primeramente, vemos el primer bien que tenemos, o sea, el primer activo, efectivo guaraníes 2 millones. Entonces, registramos como caja en el debe guaraníes 2 millones. Luego dice que tenemos saldo en cuenta corriente, Banco Itaú S.A. 5 millones. La cuenta contable que vamos a utilizar es Banco Itaú S.A. cuenta corriente. Como es también un activo, 5 millones en el debe. Seguimos con el siguiente. Mercaderías, por valor de guaraníes 6.600.000, IVA incluido al 10%. Entonces, registramos la cuenta mercaderías y no nos debemos olvidar que la cuenta mercaderías se registra sin el valor del IVA. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar el valor de la mercadería sin el IVA. Y aquí tenemos abajo el pequeño ejemplo. 6.600.000 dividido 11, tenemos el valor del IVA. Entonces, el valor de la mercadería es 6.600.000 menos los 600.000, que es el valor de la mercadería de guaraníes, 6 millones. Este IVA crédito, como también el vehículo tiene IVA crédito, lo que vamos a hacer es sumar ambos IVAs y registrarlo de una sola vez con el nombre de IVA crédito. Otra registración en el activo. Un vehículo marca Mitsubishi para reparto. Por valor de guaraníes 44 millones, también IVA incluido, IVA incluido 10%. Vamos a registrar el valor del vehículo sin el IVA. Contablemente el vehículo lo vamos a llamar con el nombre de rodados. El valor de rodados sin el IVA es 4 millones de guaraníes. Perdón, 40 millones de guaraníes. ¿De dónde sacamos este 40 millones de guaraníes? Hemos hecho el 44 millones dividido 11, tuvimos el valor del IVA, que es 4 millones, por lo tanto el valor del vehículo, del rodado sin el IVA, es 40 mil. Ahora, para registrar el valor del IVA, que es 4.600.000, tomamos el valor del IVA de la mercadería, que es 600.000, que ya lo habíamos calculado anteriormente, y tomamos el valor del IVA del vehículo, que es 4 millones, los sumamos ambos, y el valor del IVA crédito es 4.600.000 guaraníes. Registramos el valor del IVA. Ahora, ya hemos registrado todo lo que se refiere al activo. Tenemos caja, banco, cuenta corriente, mercaderías, IVA crédito y rodado. Son los activos que posee esta empresa al inicio de sus operaciones comerciales. Ahora vamos a registrar en el haber lo que corresponde al pasivo. Dice, deuda a nuestro cargo y a favor de Casa del Sol por el importe de compra de mercaderías, documentada con pagaré. Al decir documentada con pagaré significa que nosotros habíamos firmado un pagaré. Al firmar un pagaré, lo que nosotros tenemos como pasivo es un documento a pagar. Entonces, al ser un pasivo, va a ir registrado en el haber. La cuenta contable a utilizar será documentos a pagar por guaraníes 6.600.000 en el haber. Entonces, como ya no tenemos otros pasivos, vamos a poner el importe del capital, que es el patrimonio neto inicial. Sumamos todos los activos, que en total nos dan 57.600.000. Todos los activos, 57.600.000. A todos esos activos se le resta el pasivo, que es documentos a pagar, y queda el valor del capital. Entonces, 57.600.000 menos 6.600.000 da un valor de patrimonio neto o capital inicial de 51 millones de guaraníes. La explicación, asiento de apertura de nuestras operaciones según libro de inventario. Repitiendo, para que se quede esto un poquito más claro, siempre en los asientos de apertura se utiliza lo que es la ecuación patrimonial. El activo que se registra en el debe tiene que ser igual al pasivo, que también se registra en el haber, y
al patrimonio neto que se registra en el haber. Se aplica lo que es la ecuación patrimonial. Muy bien, de esta manera estamos finalizando esta pequeña cápsula con respecto a los asientos de apertura de una empresa unipersonal. Muchísimas gracias por su atención y éxito. Y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.